Vamos a explicar cómo se usa la tierra para construcción aquí en la Reserva El Silencio. Entonces primero vamos a ver aquí las capas y ver que aquí hay una capa orgánica, ¿cierto? La capa oscurita, que en este caso parece tener como unos 20 centímetros. ¿Tú qué sabes de la capa orgánica acá? ¿Es normal que tenga esta profundidad o va mucho más abajo? Eso, entonces como esto fueron tierras ganaderas queda menos capa orgánica porque se ha erosionado, y de aquí para abajo lo que vemos blanco es tierra inerte, mucho mejor para la construcción porque no tiene tantos componentes orgánicos. Pero esta capa inerte, aquí vemos básicamente lo que va a estar compuesta es de arenas, limos y arcillas, y lo que queremos para construir es tener un 30% de arcillas y un 70% de arenas. Esa es como la mezcla ideal para casi todos los sistemas de construcción. Entonces, para saber si esta tierra nos sirve, lo que vamos a hacer es tomar un poco, aquí ya hay pues un montón de tierra que se ha removido. Vamos a tomar un poco y le vamos a poner agua para poderla moldear, y pues la idea es que vamos a intentar hacer como un palito, con un palito de tierra. Podemos, si estamos probando en un sitio así, pues coger un pedacito de otro lugar, coger como varios pedacitos. Y esta ya, mira, esta ya nos empieza a mostrar que tiene bastante arcilla, ¿no? Aunque pareciera arenosa, pero tiene un montón de arcilla. Y vemos que cuando hemos quitado la capa vegetal, pues hay un montón de raíces de pasto. Ese pasto sería muy bueno si fuera solo la hoja seca, pero la raíz no, porque entonces nos crece pasto en las paredes que construyamos, ¿no? Hay casos en que las paredes quedan peludas porque le dejaron la raíz del pasto y pues después va destruyendo. Entonces lo mejor es quitar la capa vegetal, removerla, además que pues siendo capa orgánica nos interesa conservarla, ¿no? Ponerla después en algún lado, usarla para el vivero, lo que sea, y usar solo únicamente la capa inerte. Entonces con esta tierra vamos a hacer una mezcla que sea moldeable y vamos a hacer un palito. La primera prueba que vamos a hacer es un palito que se deje coger con la mano y que yo pueda tener la mitad del palito dentro de mi mano y la otra mitad por fuera. Entonces, si se sostiene así como se está sosteniendo, es que es una buena mezcla para construcción. Esta está excelente, ni siquiera se dobló el palito, ¿sí? Porque a veces pasa que hace así, a veces pasa que se parte. Si se parte es porque está muy arenoso, le faltaría arcilla. Si se dobla es porque está muy arcilloso, de pronto le falta arena. Buena muestra. Si se queda quieto es que es una buena muestra, ¿no? Y aquí podemos ver que pues está quedando quieto. O sea, este material como está, así como está, nos sirve para hacer bareque, nos sirve también para hacer bloques de tierra comprimido, pero para comprimirlos usaríamos mucho menos agua que la que yo puse acá. Es un porcentaje más bajito, y para ese tipo de ladrillos comprimidos es deseable estabilizar con cal, menos del 5% de cantidad de cal o de volumen de cal a la mezcla, y eso lo que va a hacer es que va a reaccionar con las arcillas y le va a dar una durabilidad en el tiempo muy grande. Es un cemento natural, pero también se pueden hacer sin cal, ¿no? Porque pues aquí traer cal, imagínate, pues también es un trabajo. Este nos sirve para todos los sistemas. Ahora, si esto lo enriquecemos con fibra natural sin raíz, o sea, si yo cojo este pasto, por ejemplo, y cualquier tipo de fibra, puede ser el pelo del caballo, las barbas del biólogo, todo lo que quieran, la boñiga de las vacas, que es pasto triturado, pero por ejemplo, si yo cojo esto y cojo el puro pastico, ¿no? La pura hoja, ¿no? Y la revuelvo, lo que vamos a buscar es coger el mismo volumen. Si yo tengo esta bolita de arcilla, voy a tener una manotada de arcilla, una manotada de paja o de pasto seco o de hojas de palma secas, cualquier fibra vegetal que yo pueda encontrar en el sitio. Entonces eso lo que va a hacer es que va a aumentar la resistencia muchísimo más, porque la fibra va a evitar que la arcilla se corte. Entonces, por ejemplo, mira, aquí puedo hacer un palo mucho más delgado, puedo incluso tener 1/3 en mi mano y 2/3 por fuera, y se sostiene. No se rompe. ¿Por qué? Porque mira, tengo que hacerle fuerza porque tiene esa fibra metida. Entonces la fibra aumenta la resistencia pues muchísimas veces. O el tamaño de la fibra que debo poner debe ser máximo del grosor del elemento que voy a hacer. Entonces si voy a hacer un ladrillo de este grueso, la fibra, y de este alto, pues la fibra no debe ser más larga que esto. ¿Sí? Si va a ser una pared de tapia, ya que es así de grande, podría llegar a meter más fibra, aunque a la tapia no le ponen fibra, no es necesario. Pero si va a ser una pared de bareque, por ejemplo, es bueno, muy recomendable meterle fibra porque evita los quiebres, evita las fisuras. Exacto, porque la fisura empieza a ocurrir, pero si encuentra una fibra atravesada en la fisura, pues ya no se quiebra. Va a encontrar resistencia. Entonces lo que podemos hacer nosotros ahorita acá, digamos en la reserva, es hacer
unas muestras. Por donde vayamos podemos hacer arepitas como estas y las vamos a someter a una prueba, que es dejarlas secar pues, en un sitio caliente, por ejemplo en el campamento, ¿sí? Que está caliente, y vemos en 3 o 4 días cuál funciona mejor y ahí podemos ya saber cuál tierra está más apta. Me llevo estas muestras, ¿sí? Luego al mismo tiempo las amaso todas, las marcamos y las ponemos en un solo sitio para que sepamos cuál es la tierra más apta en toda la reserva. Y con la botellita, la prueba de la botellita también es muy chévere. Entonces metemos tierra, muestreamos pues así como de varios lugares. Bueno, me fui muy lejos. Por ahí la mitad de la botella o menos de la mitad de tierra. Entonces esto sí, mitad tierra, mitad agua, una tapita para batirlo, y lo que vamos a hacer, esta es una prueba sencilla como de granulometría para poder ver los estratos que se generan cuando lo que vamos a hacer es batirla mucho y después la dejamos quieta. ¿Qué es lo que va a pasar? Las arenas o las piedritas van a caer primero porque pesan más, después las arenas, después los limos y después las arcillas son las que van a quedar diluidas en el agua con más dificultad de asentarse. A veces no se logra ver muy bien, pero pues vale la pena hacer una pruebita así casera sin necesidad de hacer tanto tamizajes ni nada así. Y vamos a hacer las pruebas de la tierra para probar si las tierras de acá son buenas para construcción. Entonces hemos tomado 4 muestras de 3 lugares diferentes. Esta muestra del centro es de un solo lugar, pero tenemos 2 estratos diferentes, un estrato gris y un estrato amarillo. En este pisón ya las he molido un poquito más para que sean mucho más fácil de revolver luego con el agua. Vamos a hacer una prueba para ver cuál de estas tierras es mejor para la construcción. Esta muestra fue tomada del lugar Buenos Aires, se siente mucho más arcillosa y húmeda. Esta muestra fue tomada de la carretera, de un punto intermedio donde hay un barranco que está erosionándose y sería bueno quitarlo de una vez para proteger la carretera, y nos puede servir este material para construcción. Y esta capa es del mismo barranco, pero es una capa ligeramente más superficial, también arcillosa, se sienten más duras, y esta es una capa del lugar del vivero, del sitio donde se movió tierra para la construcción del vivero de los árboles. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a mezclar con agua. Entonces voy a hacer como cuando estoy haciendo un concreto, un cemento, le hago un huequito al centro, le pongo un poquito de agua, ¿sí? Y voy a empezar a mezclar. Aquí encontré una piedra, voy a ir quitando las piedritas. Aunque estos sustratos tienen muy poca piedra, lo cual está muy bueno. Si tuvieran mucha piedra me hubiera tocado primero hacer un cernido para quitarles la piedra, pero estas tierras están casi totalmente sin piedras, entonces manualmente le puedo quitar las poquitas piedras que me salgan. Entonces aquí con la ayuda de Humberto vamos a amasar esto hasta volverlo una masa de arcilla uniforme, y le vamos a quitar piedritas y a veces pedacitos de raíz que Humberto está encontrando ahí, también se las vamos sacando. Acá se puede ver ya el color que va dando estas mezclas de arcilla. Esos colores rojizos los da el óxido de hierro que está presente en la tierra. Bien, entonces tenemos la muestra 1, Buenos Aires, muestra 2, barranco profundo, muestra 3, barranco superficial, y muestra 4, vivero. Ahora hemos conseguido una fibra vegetal. Aquí lo que conseguí fue pasto seco. Entonces este pasto seco nos va a servir para hacer pruebas. Vamos a probar la arcilla con pasto y la arcilla sin pasto, a ver qué resultado nos da. Como voy a hacer unas pruebas pequeñitas, en realidad con estas bolitas voy a hacer una especie de arepas, y esas arepuelas las voy a poner luego a secar y vamos a ver qué resulta. Entonces realmente necesito que este pasto esté pequeñito, esté bastante desmenuzado, porque en las construcciones, como les decía, el tamaño de la fibra no debe superar el grosor de la pared o del objeto que estemos construyendo. Entonces para estas arepitas nos conviene una fibrita así muy pequeñita para probar cómo nos va. Humberto me prestó esta belleza de cuchillo, entonces voy a usarlo para picar mejor esta fibra y dejarla de un tamaño que me trabaje bien con las pruebas que vamos a hacer. Entonces voy a dejar una sin fibra y la otra con fibra. La cantidad de fibra que usamos
para hacer bareque o para hacer construcciones ecológicas es más o menos el volumen de la fibra por el volumen de la arcilla. Obviamente la fibra tiene mucho aire, no es por peso, sino más o menos por volumen una equivalencia. Entonces voy a coger esta manotada y la voy a revolver con esta arcilla, la voy a mezclar muy bien. Entonces ya tenemos la bolita con fibra, la bolita sin fibra en nuestras 4 muestras. Ahora vamos a hacer la parte que más le gusta a mi amigo paisa, que es volverlas arepas. Entonces lo que vamos a hacer es convertirlo en unas arepas homogéneas del mismo grosor todas, porque el experimento es comparar una tierra con la otra para saber cuál es de mejor calidad. Entonces vamos a hacer unas arepas que tengan todas esta forma y grosor. ¿Listo, Humberto? Bueno, entonces ya terminamos de hacer las arepas. Una arepa aquí en Colombia es esto, una forma más o menos como la mano de grande, más o menos 1 centímetro de grosor, y lo que queremos es que todas las muestras queden homogéneas en lo posible. Bueno, aquí ya pusimos las arepas en las tablas, aquí afuera, un lugar donde hace brisa pero no les da el sol, tocan la sombra. Ya han pasado 3 días y las muestras están totalmente secas. Estas 2 primeras muestras corresponden al barranco, son las más arcillosas, la amarilla un poco más arcillosa que la gris, y por eso presentan cierto agrietamiento, les falta un poco de arena. Estas 2 últimas muestras son la de Buenos Aires, que podemos ver en muy buen estado, muy poco agrietamiento, y esta última, la muestra del Vivero. Excelente muestra, excelente calidad, un balance muy bueno de arenas y arcillas. En general podemos decir que todas las muestras son aptas para construcción de bloques y bareques, y simplemente tendremos que agregar en algunas un poco de arena para hacerlas más resistentes. Vamos a ver lo que sucedió con la prueba de la botella. Tenemos acá la capa de arena que se ve más oscura en la parte inferior, asentada, luego una capa de limos delgada, más o menos de la altura de una de las líneas que tiene la botella, y luego más o menos 2 líneas más de esta botella de arcilla, lo que nos demuestra una proporción más o menos de 60-40% de arcillas aproximadamente, pero la suspensión en el vaso nos demuestra que hay arcillas muy finas que ni siquiera 3 días después habían terminado de asentarse.